Como ustedes saben, este foro es sobre el tema del liderazgo con propósito. Y uno de los elementos claves para el propósito de vida, aunque no lo pareciera, es la tenacidad. Nuestra capacidad de mantenernos realizando actividades, aun cuando estas actividades no son lo más sencillo de realizar. Para hablarles un poco de este tema como contexto de lo que vamos a platicar con Aleli, quisiera repasar primero algo que probablemente ya me han visto comentar antes, que son los ingredientes básicos de la fórmula que utilizamos en el Instituto de Ciencias de la Felicidad para hablar del bienestar y felicidad psicológico. Y estos ingredientes son 5. La positividad, que corresponde a la sigla P de este acrónimo, el engagement o el sentido de involucramiento, que es cuando nosotros trabajamos a través de nuestras fortalezas y nos mantenemos enganchados en lo que estamos haciendo. Las relaciones positivas, que son un tema vital para todas las personas. Cuando tenemos una red de apoyo nos sentimos queridos y valorados, y cuando las personas también nos quieren y nos valoran y somos importantes para los demás. Este es un tema clave de la felicidad. El sentido de propósito o significado de la vida es otro de los temas muy importantes, y para nosotros en la Universidad TecMilenio, como ustedes saben, es un tema fundamental el que todas las personas tengan un propósito de vida y desarrollen esas competencias para alcanzarlo. Y finalmente, el sentido del logro. El sentido del logro es aquello que nos va a permitir seguir avanzando de manera incremental en nuestras metas. Con frecuencia yo digo, no podemos pedirle a un niño pequeño de 5 años que resuelva una ecuación de cálculo, porque no tiene las competencias para hacerlo. Pero a veces nosotros como adultos nos planteamos unas metas muy altas y retadoras y no nos damos cuenta que estamos haciendo precisamente esto: pedirnos resolver una ecuación de cálculo cuando no sabemos todavía aritmética. Y entonces, en esta analogía, la tenacidad de lo que vamos a hablar el día de hoy, parte del sentido del logro, nos permite darnos cuenta de cómo esas metas de largo plazo que parecen muy difíciles son más sencillas de alcanzar cuando vamos trabajándolas de manera gradual e incremental. Hay algo muy importante que notamos en algunas personas. Notamos que algunas personas, cuando tienen éxito, se distinguen precisamente por mantenerse en la tarea, aun cuando estas tareas no son agradables, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. A lo mejor yo quiero bajar de peso, pero frente a mí está un pastel de chocolate. Y entonces se vuelve un poco difícil bajar de peso, y yo tengo que hacer un ejercicio mental donde voy a valorar más lo bien que me voy a sentir cuando logre mi meta, que está en el futuro, versus lo bien que me voy a sentir en este momento si me como el pastel de chocolate. Y entonces tengo que valorar ambas cosas. Mi perseverancia, mi tenacidad es lo que me permite renunciar a esta gratificación inmediata por algo que está en el futuro. Algunas personas lo logran y para algunas otras nos resulta un poco más difícil. Sin embargo, hay veces que en algunos temas somos perseverantes y en otros no, ¿sí? El secreto de las personas que logran hacer grandes cosas con mucho mayor frecuencia es la perseverancia y la tenacidad, y mucho menor frecuencia es que vengamos ya, digamos, con estas habilidades desarrolladas. Como todos los elementos del bienestar, la tenacidad es algo que puede desarrollarse. No es sencillo, es algo que tenemos que querer entrenar de manera consciente y en lo que tenemos que trabajar. Sin embargo, siempre podemos ser mejores. Y con esto vamos a lograr cambiar nuestros hábitos y enfocarnos hacia esas cosas que nos hacen sentir esta percepción del logro de mejor manera. Vamos a hablar de una mentalidad ganadora y vamos a hablar de un concepto en inglés que se llama grit, que lo podemos traducir precisamente como esta tenacidad, pero le vamos a llamar al grit la suma, ¿sí?, de esta perseverancia y el esfuerzo por nuestras metas de largo plazo. Este concepto se ha estudiado por distintos investigadores y lo que nos damos cuenta es que las personas, todas las personas, tenemos un potencial que no está definido, que no está limitado, ¿sí? Sin embargo,
no siempre lo desarrollamos al máximo. Normalmente aprender una habilidad nueva, cualquier niño que aprende, por ejemplo, fútbol o karate o música en la escuela, las primeras lecciones lo van a hacer sentir que avanza muy rápido, y a nosotros también cuando aprendemos una habilidad nueva, los primeros habilidades o temas que aprendemos nos hacen sentir que avanzamos muy rápido. Sin embargo, volvernos expertos, verdaderamente expertos en algo, es mucho más difícil que aprender algo nuevo en el nivel de aprendices. Y es lo que queremos demostrar aquí, que en realidad todos tenemos el potencial de hacer esto. Y vamos a definir la tenacidad o el grit precisamente como esta habilidad que algunas personas tienen y que se puede cultivar a través de darnos cuenta de qué es lo que nos apasiona, ¿sí? Cuando nosotros probamos diferentes cosas y nos damos cuenta de aquello que nos apasiona, probablemente nos vamos a mantener en la tarea de mucho mejor manera. Y de nuevo, me voy a ir al ejemplo de los niños, donde cuando a un niño verdaderamente le gusta algo, lo vemos que está dispuesto a darle muchas horas a esa actividad. A un músico, cuando verdaderamente le apasiona su arte, vemos que está dispuesto a darle muchas horas de práctica a esa actividad, ¿sí? Eso nos hace ser perseverantes, pero implica conocernos a nosotros mismos. Y una de las claves para la tenacidad es poder encontrar aquello que nos apasiona. Para esto tenemos que probar distintas cosas nuevas, de tal forma que descubramos aquello que verdaderamente de manera intrínseca, de forma interior, nos hace sentir apasionados. La tercera cosa que les comentaría es que en ese punto donde pasamos de ser aprendices a ser expertos, hay que encontrar la motivación para mantenernos haciendo las cosas que más nos cuestan trabajo, ¿sí? Hay una pequeña fórmula donde las personas podemos trabajar por encima de nuestra capacidad un espacio de tiempo. Si sobrepasamos ese espacio de tiempo, probablemente nos sentimos frustrados porque estamos haciendo cosas que son muy difíciles. Si nos encontramos, por el contrario, haciendo cosas que están muy por debajo de nuestra capacidad, ¿qué sucede? Normalmente nos aburrimos. Entonces tenemos que encontrar esta fórmula donde podamos hacer estas cosas difíciles. Por ejemplo, lo comparo de nuevo con un deporte. Los deportistas pueden entrenar por encima de su nivel de capacidad probando cosas nuevas. Por ejemplo, un basquetbolista, un tiro que no le sale porque es más lejos o es una técnica nueva, más o menos el 20% de su tiempo de entrenamiento. Eso es lo que los estudios han indicado. Si sobrepasamos ese 20%, el nivel de frustración va a ser probablemente muy alto, que va a hacer que la persona quiera rendirse, y si estamos por debajo, probablemente la persona no se va a motivar. Entonces hay que encontrar esa fórmula mágica donde podamos fallar y queramos volver a intentarlo, y no sintamos que al fallar nos queremos rendir. Fallar implica aprender, y esto es algo que tenemos que comunicar y que tenemos que entender muy claramente. Muchas veces en los procesos educativos confundimos habilidad con rapidez de respuesta y con hacerlo bien a la primera. No todas las cosas las podemos hacer bien a la primera. Sin embargo, si en nuestro proceso de aprendizaje somos capaces de observar nuestros errores y aprender de ellos e intentar de manera ligeramente diferente cómo estamos probando hacer las cosas, esto nos va a permitir entonces que estos errores se vuelvan una fuente de aprendizaje. Reconocer también los momentos en los que vamos logrando algunas cosas, aunque sean pequeños logros, es importante y nos ayuda a construir en esta línea para desarrollar esta tenacidad o grit. Es muy importante, ¿sí? Y Angela Duckworth nos habla de estos 3 elementos, el llegar. O sea, si nosotros queremos aprender algo nuevo, si nosotros queremos volvernos expertos en algo, tenemos que hacer la tarea y estar presentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir al gimnasio si queremos hacernos mejor en el gimnasio. Lo primero que tenemos que hacer si queremos mejorar nuestra salud física y ser perseverantes en el tema de nuestra salud física es atender los temas de nuestra salud física. Estar ahí presentes, ¿sí? Observar.
nuestras reacciones, observar nuestro comportamiento y, como les decía, observar nuestros errores para aprender de ellos. También tenemos que reconocer cuando vemos talento, y esta es una parte muy importante, pero reconocer el proceso, ¿sí? No se trata en estos estudios de psicología, por ejemplo, de cuando tenemos un niño que está aprendiendo piano y toca terriblemente esas primeras veces, que le digamos qué bonito se oye, cuando en realidad no se oye bonito, ¿sí? O que venga el niño y nos traiga el dibujo del kinder y le digamos qué bonito está tu dibujo, cuando en realidad el trabajo no está bonito. Pero podemos reconocer el esfuerzo y el proceso. Y reconocer el esfuerzo y el proceso nos ayuda a dar una mejor retroalimentación sobre aquello que hay que mejorar. Entonces, esta sería una fórmula con la que también podemos trabajar para lograr desarrollar mayor tenacidad. Por supuesto que a todos nos encanta que nos digan que hacemos las cosas bien todo el tiempo, y no necesariamente nos gusta reconocer que a veces hacemos un gran esfuerzo y los resultados no están ahí. Pero el aprendizaje no se da si no reconocemos esta parte donde el esfuerzo nos va a llevar a mejorar de manera gradual. Muy bien, para detallar un poco más, el tema de llegar, ¿sí? Es lo primero que tenemos que hacer para lograr el éxito es estar presentes, ¿sí? Y, por ejemplo, este estudio nos demuestra cómo en una empresa donde los vendedores tienen mayor grit, ¿sí? Se logran mejores resultados. Vamos a pensar ahora desde las empresas en estos procesos de ventas, y quienes estamos en organizaciones sabemos que a veces los temas de ventas pues son los más difíciles, porque las personas que están como vendedores se enfrentan directamente, por ejemplo, en un proceso de venta directa, a que el cliente le diga que no, o le diga que le hable después, o le diga que en ese momento no tiene tiempo. ¿Cuántos de nosotros no hacemos eso cuando recibimos una llamada, por ejemplo, de un vendedor? ¿Sí? Y entonces, cuando una persona tiene esta tenacidad, es mucho más probable que se mantenga en la tarea, que es una tarea difícil, que es una tarea en la que tiene que identificar cuáles son los clientes con mayor probabilidad de decirle que sí, si continúa, y de probar diferentes estrategias con distintos perfiles de clientes para entonces ir encontrando su fórmula para tener el éxito. Pero si la persona no está presente, ¿sí? Si la persona no está ahí, entonces no hay una observación y un aprendizaje de cómo estos temas se tienen que ir manejando, ¿sí? Como les decía, este es uno de los conceptos que se ha estudiado sobre todo en deportistas, ¿sí? Y también entender, por ejemplo, el tema donde para un deportista, como vamos a ver en el ejemplo de Aleli, a veces el entrenamiento no es nada más divertido, muchas ocasiones lo es, pero a veces son duros los entrenamientos y hay que mantenerse en ellos. El tema de la motivación, como les decía, es un tema muy importante. Normalmente los seres humanos comenzamos a trabajar con motivaciones externas. Nuestras motivaciones externas es, de nuevo, cuando somos niños y mamá o papá o la maestra nos dice que hacemos algo bien, ¿sí? Y eso nos hace pues sentir bien porque estamos cumpliendo con lo que los demás nos piden. Y entonces empezamos a introyectar o proyectar hacia nosotros mismos aquellas cosas que pensamos que están bien. Pero de repente vamos a encontrar motivaciones que llamamos intrínsecas, ¿sí? Y entonces podemos trabajar nosotros de distintas maneras y aprender diferentes cosas, y algunas cosas van a ser porque alguien me dice que lo tengo que hacer, otras cosas van a ser porque yo creo que las tengo que hacer de manera tan profunda porque me llegaron por motivación externa, pero de repente voy a encontrar cosas que me motivan de manera interior y a veces no entiendo ni por qué, ¿sí? Hay personas que son perseverantes, que se mantienen en la tarea porque algo los está motivando para no rendirse, ¿sí? Una de las claves para la motivación intrínseca es que en aquellas actividades donde nosotros nos sentimos capaces de hacerlas solos, es decir, sentimos autonomía, donde nosotros sentimos competencia, nos sentimos expertos o que podemos hacerlo, y ahí la regla del 80-20 en el nivel de reto, y donde
tenemos un grupo de relaciones humanas en donde pertenecemos que también hace estas cosas o las hace con nosotros o no las reconoce. Ahí es donde está la clave de la motivación intrínseca, en la combinación de autonomía. Yo lo puedo decidir hacer solo, yo lo puedo hacer solo, yo lo hago bien, ¿sí? Y yo lo hago junto con otros y los otros me lo reconocen. Entonces, estas son también formas en las que podemos ir trabajando hacia la tenacidad y a la perseverancia. Y como les decía, normalmente en los estudios de psicología, las personas que realizan un mayor esfuerzo, que se mantienen en la tarea, normalmente van a sobrepasar en el tiempo a aquellos que sin duda nacen con un talento natural para hacer las cosas, ¿no? Con frecuencia vemos jugadores, por ejemplo, profesionales de algún deporte y los vemos hacerlo muy bien en la cancha, pero lo que no vemos son las horas de entrenamiento y de esfuerzo que están detrás. Pues lo mismo sucede para nosotros, ¿verdad? Como les decía, solemos asociar la rapidez de respuesta y responder bien a la primera con la inteligencia o con la habilidad, pero en realidad a veces es contraproducente hacer esto, porque cuando las personas nos sentimos que están topadas nuestras capacidades, dejamos de intentarlo y por ello reconocer el esfuerzo es muy importante. Otra de las investigaciones sobre el grit o el tema de la tenacidad nos hace ver que nosotros nos mantenemos en la tarea también cuando hay temas que están llevados a un análisis ético, ¿sí? Donde son temas importantes porque le dan un valor a la persona y a la humanidad, donde hay un tema de inteligencia emocional, porque entonces yo entiendo los obstáculos como parte de la vida y me mantengo, ¿sí? Insistiendo y perseverando en lo que yo quiero hacer porque tengo esa capacidad de manejar mis emociones y porque esto me relaciona con los demás. Si yo me quiero mantener en la tarea haciendo cosas que no son éticas, que no ayudan a mi relación con los demás y que me hacen daño, probablemente me tengo que preguntar si mi perseverancia está bien aplicada. Es decir, a veces caemos en aquello que por ahí comúnmente decimos necedad. Y entonces sí tendríamos que analizar, obviamente quisiéramos estar ahí, ¿verdad? En el punto donde analicemos si verdaderamente es tenacidad o es necedad lo que estamos haciendo.